¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que se está conectando a esta transmisión, a este webinar, un webinar muy interesante, un tema que nos ha apasionado desde hace mucho tiempo, yo creo a muchos de todos nosotros, los que estamos aquí, y sobre todo que estoy seguro que ya alguien de los que nos está viendo le ha sucedido una situación así o conoce de alguien que le haya pasado una situación de este tipo. Así que, bueno, en primer lugar, le doy las buenas noches a Luisa Cárdenas. Luisa, buenas noches. Buenas noches, Octavio, ¿cómo estás? En este Muy bien. domingo, bueno, vamos a tocar un tema muy interesante, sobre todo para las personas que han vivido un proceso de duelo y que luego se llevan ciertas sorpresas con las personas que regresan de la muerte. Exactamente. Le doy la bienvenida también a Jorge Omar Sánchez. Buenas noches. ¿Qué tal, Octavio, Constantino, Luisa? Efectivamente, pues un tema interesante, un tema creo que a todos nos compete, a todos nos va a pasar alguna vez, y ahora en estos tiempos en donde está habiendo tanto cambio de vibración, tantas situaciones que no se habían visto en otros tiempos, pues creo que debemos estar preparados y conocer qué hay más allá. Es un enigma impresionante, es un enigma desde los sumerios, desde los mayas, los egipcios, que no han podido resolver, y vamos a tratar de profundizar un poquito en este tema, sobre todo con ustedes tres que son los especialistas en el tema, y pues la parte que yo pueda aportar un poquito en el conocimiento tanatológico que me gusta, pues vamos a ver cómo nos sale esto, ¿no? Hombre, maravilloso. Constantino Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi querido Octavio, ¿cómo te va? Querida Luisa, ¿cómo estás? Jorge, ¿cómo les va? ¿Cómo les va a ustedes, queridos amigos que nos están viendo? Es un tema muy interesante, es un tema que, pues, la muerte siempre le da miedo a la gente hablar pues, de esto, porque tienen miedo a morir, y sin embargo, desde que nacemos, pues ya es un reto el que se llegue a presentar la muerte, porque sabemos siempre cuándo fue la primera inhalación, pero nunca cuándo va a ser la última, y más en estos tiempos de COVID. Pero si nos centramos más a lo que es el tema de la experiencia de aquellos que llegan a fallecer y regresan, pues esto es muy interesante, porque normalmente lo que se llega a presentar después de esto es un despertar de conciencia, y ahí es donde todos debemos de morir para poder despertar a la conciencia, pero ahí es un proceso iniciático el que se da. Octavio, Luisa, se habla mucho del tema de lo que hay más allá, y hay mucha gente, desgraciadamente, que cree que esta vida termina aquí. Tú, Luisa, en lo particular, pues tienes el don de la evidencia y puedes ver a esa gente que ya brincó hacia el otro plano, hacia la otra dimensión, no sé cómo mencionarlo. Pero entonces, desde tu punto de vista, Luisa, ¿sí hay un más allá? Yo creo que sí hay un traslado de parte de nuestra energía, donde si fueras católico le diríamos que es el cielo, ¿no? Pero sí un lugar donde estamos apacibles, donde ya no hay dolor, donde ya no hay sufrimiento, y he podido sentir a través de estas personas que fallecen la paz inmensa, el agradecimiento que sienten a lo que yo le llamo estar en la luz, estar en un plano donde ya no hay dolores físicos, ya no hay dolores del alma, donde somos capaces de desprendernos de todos los apegos que tenemos normalmente y donde nos sentimos plenos y felices. Octavio, hay mucha gente, en lo particular, me has contado tus experiencias con la gente que atiendes, en donde hablan de esto que estamos viendo ahorita en la pantalla, del momento en donde se desprenden, llega una paz profunda, llega una estabilidad emocional, no sientes un cuerpo, pero pues finalmente no está comprobado, todo queda en un dicho, o ¿tú qué opinas? Fíjate que sí tienes toda la razón, Jorge. Se dice muchas cosas con este tema, se sacan muchas conjeturas, y sobre todo lo más importante es que todas las experiencias que han tenido personas que han estado, cercanas a la muerte y viven ese proceso, pero regresan o les dan la oportunidad de regresar, pues ya hay bases científicas como para explayarnos un poquito más y explicar esta situación. Lo que está comentando Luisa tiene toda la razón del mundo. La mayoría de las personas, y no nada más de las personas que tienen esta experiencia y regresan, sino que
ya se encuentran en otro plano, transmiten ese mensaje de luz, de paz, de tranquilidad, y hay que irnos y hay que tomar este tema, Jorge, creo yo, desde el punto número uno, que es muy importante, aparte de la fe, de lo que creamos, que somos los seres humanos seres multidimensionales. Siempre hemos hablado de esas dimensiones o esos multiversos que están cerca de nosotros. Como bien comentabas, nos regalaron esta vida para hacer lo que tenemos que hacer y cada quien tiene una misión, pero fíjate que me he dado cuenta que la misión en conjunto de todos es la misma, es el servicio, es encontrarte y es el amor. Esa es la misión más grande. Y cuando encontramos esa situación y te sucede una experiencia de este tipo, como lo que estamos viendo ahorita en pantalla, todas estas imágenes, a la gente se le podrá hacer como ciencia ficción, pero en realidad existen estos multiversos. La muerte solamente es volver a vivir una experiencia más, que muchas veces tú decidiste lecciones que no aprendiste en esta vida y que tienes que volver a repetir, pero a final de cuentas, como lo vemos ahorita con estas imágenes, están nuestros hermanos mayores ayudándonos a esa trascendencia o a regresarnos para que sigamos en el camino. Pero te voy a decir algo, la mayoría de la gente que ha tenido esta experiencia y no se ha ido, porque yo creo que todos conocemos una persona que ha muerto clínicamente y que regresa, como dice comúnmente, que regresa la gente, es esa sensación de plenitud, esa sensación de paz, esa sensación de pertenencia y de ser uno con todo lo que existe, porque esa es una realidad, somos uno con todo lo que existe. Pero es increíble, Jorge, que está comprobado que la gente que dice que clínicamente ha muerto, no ha muerto. Todavía hay vida, pero es indetectable para la ciencia médica. Y que uno tiene la responsabilidad, Jorge, de decir, me regreso o me voy. Pero hemos platicado muchas veces de este tema, creo que todos los que nos encontramos aquí ahorita en este webinar, y creo que comulgamos con lo mismo, la muerte como tal no existe, es un proceso para seguir viviendo. Palabras del Maestro Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y se dice que alguien que tuvo esta experiencia no murió, tuvo una resurrección, porque de muerto volvió otra vez. Claro. Constantino, los egipcios tenían un culto Octavio, fuerte, ¿no? Algo que... Sí. Bueno, a ver, si quieres ahorita, teniendo atención a Jorge que me estaba preguntando sobre los egipcios, precisamente estaba pensando en el libro de los muertos, que pues así le han llamado los arqueólogos, pero que el verdadero significado es el libro del despertar a la luz, en el cual cada uno de las inscripciones que se encuentran, pues nos hablan de un proceso de cómo nos podemos hacer conscientes a ese despertar de la luz, a esa luz que normalmente todas las personas que han tenido esta experiencia lo alcanzan a ver. Y aquí es que no es necesariamente pasar por ese proceso clínico de la muerte, porque lo que se manejaba precisamente en las escuelas de los misterios en el antiguo Egipto eran las iniciaciones, en las cuales se hacía un proceso de concientización primero de su propio cuerpo físico, para que después, a través de la meditación y de otro tipo de rituales, pudieran despertar a esa conciencia y poder contemplar esa luz y pasar ese túnel y entonces hacerse conscientes de su realidad eterna. Porque cuando contemplas esa luz, no es una luz que está afuera, es la luz de tu propio ser interno, de tu propia alma. Nosotros, como hace rato comentaba Octavio, que somos un alma con una experiencia física, y esa alma es eterna, nunca fue creada ni nunca va a ser destruida. Desde el principio de los tiempos hemos existido, y cuando se tiene la oportunidad de poder despertar mediante esos rituales, pues que ya quizás algunos dicen que ya quedaron en el olvido, de poder despertar a la luz, te haces consciente de tu propia divinidad, porque dentro de cada uno de nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, nos dice la misma Biblia. Entonces, ese libro del despertar a la luz, las verdaderas
descripciones o significados, son una serie de ejercicios que nos permiten precisamente hacernos conscientes de quiénes somos en realidad y que lo que estamos viviendo en este momento es un abrir y cerrar de ojos dentro de nuestra existencia eterna. Adelante, Luisa. Creo que no tenemos a Luisa todavía por ahí. Creo que ya se fue astralmente a otro plano. Luisa. Octavio, Algo que me gustaría retomar es, en el primer comentario de Constantino, hablaba de que al hacer el cruce y luego regresan con cierto nivel de conciencia e incluso con dones. Entonces... Sí, adelante, Luisa, adelante. No me están escuchando, creo. Sí te escuchamos, como que se pone estática tu imagen. Trae un retraso ahí, pero ahorita la escuchamos a Luisa. Entonces eso se me hace algo súper interesante, el cómo pueden regresar con ciertos dones súper especiales y que son regalos del cielo y de ese traspaso a otros universos que nos elevan la conciencia, y a veces al regresar pues ya regresan hechos mediums, regresan hechos sanadores, o incluso con ciertos dones en la voz o al tocar un instrumento que ellos anteriormente del suceso de muerte no lo realizaban, pues no era algo que tenían, y sin embargo en el momento en el que retornan regresan con regalos especiales. Creo que eso es muy importante. Esa parte es muy importante, Luisa, y déjame decirte que el comprender este tipo de situación también tiene que ver mucho con el grado de conciencia que tengan las personas en el aquí y en el ahora, donde estamos ahorita. Si tenemos un grado de conciencia, estamos trabajando nuestra conciencia para entender, para absorber ese conocimiento, de verdad va a ser menos complicado el entender por qué al momento de irme regresé, posiblemente, como tú bien lo dices, con ciertos dones que a lo mejor ya estaban dentro de mí, pero que no los había despertado yo. Ese paso a otra dimensión creo que tiene que ver con un toque de la divinidad, y como bien decía Constantino en el libro de los muertos y en la Biblia, está bien especificado todas estas situaciones. Y la reencarnación, Jorge, creo que es importantísimo en este tema. Claro, aquí Octavio, todo este tema tan interesante, Constantino, Luisa, aquí creo que hay una situación interesante porque hay un común denominador. Aquí está la experiencia que nos está compartiendo Marielena Lugo Neria. Dice, yo estuve en coma y no vi ninguna luz. Cuando comencé a escuchar, traté de moverme y no pude. Le pedí a Dios que no me permitiera volver para continuar mi misión con mis hijos y me lo concedió. Volví a sentir mucho dolor y desperté. Doy gracias siempre a Dios que me haya escuchado. Esto es muy común en los comentarios, en esas experiencias cercanas a la muerte, el cómo mueren clínicamente, pueden incluso ver el hospital, los doctores, dónde están falleciendo, y de repente se desprenden y tienen una sensación de paz y de quietud. Pero ¿por qué es tan común esto? Entonces, ¿esto nos estaría dando una regla, Constantino? Mira, bueno, aquí hay que tomar en cuenta precisamente lo que nos está comentando esta amiga, que ella estuvo en coma. Estuvo en coma, pues no iba a ver la luz, porque no murió. Hay personas que están en coma y que en un momento dado se colapsan sus funciones vitales y mueren. Mueren por 1, 2, 3, 4, 5, 10 minutos o más. Ellos son los que llegan a experimentarlo. Pero si nada más, pues perdieron el conocimiento, estuvieron en coma, pero no hubo esa interrupción del aliento de vida, entonces no hubo un acercamiento a la muerte, estuvieron casi. Y cuando se llega a presentar esto, se presenta también esto que estabas comentando. Hay una proyección astral, una proyección de tu mente
en donde puedes salir de tu cuerpo físico y puedes Claro. ver cómo están allá atendiéndote en el hospital, cuáles son las personas que están por aquí. Y más que eso, tienes esa capacidad también de poder escuchar de todas aquellas personas que en un momento dado se están acordando de ti. Eso es lo que se presenta en una experiencia extracorporal. Pero, Y hay una parte, Constantino, perdón que te interrumpa, pero creo que es importante. También es ver la cuestión meramente también científica, médica. Yo he escuchado médicos forenses que explican que este famoso túnel que la gente ve no es otra cosa más que sus córneas, sus ojos desconectándose y abriendo justamente lo que es la retina. Entonces, al abrirse la retina, al tener una situación de muerte corporal, se abre la retina a unos niveles en donde tú nunca lo has experimentado, no lo hemos experimentado normalmente estando vivos. Entonces, esa cantidad de luz que se recibe es justamente, puede ser un tema médico también. No. Es como si le preguntaras a una persona, a un niño, que te describa el sabor del maracuyá, porque leyó una revista. Pues no, nunca te va a decir si nunca lo ha tomado. Estos pseudocientíficos que no han experimentado esto, pues te pueden decir 1000 razones, pero ya los quiero ver cuando tengan la bendición de poder experimentar eso, y pues claro que van a echar por tierra todo esto. Yo lo que te estoy diciendo es porque lo tuve la oportunidad de experimentarlo, y por eso lo puedo decir con tanta vehemencia. Justamente con esto. Sí, Constantino, justamente en este tema de las experiencias, finalmente todos los que nos dedicamos a estos temas sobrenaturales, paranormales, todos tenemos ya más de una década trabajando en estos temas, algunos mucho más, pero estamos marcados de alguna manera. Les voy a presentar ahorita, voy a integrar a la plática a Felipe Sendejas, que es el actual productor de Extranormal, el productor general de Extranormal, porque él justamente vivió una situación pues parecida. No me gustaría platicarlo yo, lo voy a integrar para que él sea el que nos lo platique, y finalmente, pues adelante Felipe, buenas noches, y pues ya sabes de qué es el tema y cuéntanos tu experiencia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué gusto verlos a todos juntos. Luisa, Octavio, Constantino. Qué placer de verlos, Jorge. Buenas noches. Abrazote. Oye, pues sí, es un tema bastante polémico, ¿no? Yo creo que es un tema que como humanos, toda la vida, desde que la humanidad ha empezado o surgió, es un tema que toda la vida se ha preguntado, ¿no? ¿A dónde vamos después de morir? Hay situaciones científicas que tratan de medir si hay conciencia al morir, si hay alguna actividad cerebral al morir. Y la ciencia dice que no hay actividad cerebral cuando uno muere. Sin embargo, hay cosas que lo refutan, porque las personas que han tenido una experiencia cercana a la muerte, cuando están en una operación, en este caso, que es cuando se ha podido de alguna manera tratar de estudiar a nivel científico qué sucede, a pesar de que los médicos dicen que no hay actividad cerebral real, las personas que aparentemente se desprenden de esa plancha, ¿no? Que empiezan a ver cómo se desprenden de su cuerpo, se quedan en el quirófano. Entonces, lo que no se explican los médicos o los estudiosos del tema es cómo es posible que la persona, si no tenía actividad cerebral, es capaz de ver, justamente como estamos viendo esta imagen, es capaz de ver desde fuera de la caja, desde fuera de tu cuerpo, empiezas incluso a escuchar a los médicos hablar, y reconoces instrumentaria que nadie conoces, que digo, tú como un simple mortal no conoces, no reconocerías, y no se explican cómo es que sucede. Les voy a contar así muy brevemente la experiencia que yo tuve. Hoy por hoy no podría decir si fue una experiencia cercana a la muerte, pero creo que puede ser que sí por toda la sintomatología que llegué a tener. Tuve una situación que ya conocerán, digo, ya en el Congreso la contaré completita, pero tuve una situación muy difícil en mi vida al lado de un hermano mío que, por cierto, hace 3 años ya falleció, ¿no? Y que es quien me cuida, es vinculado a mí, es quien me cuida. Pero bueno, los dos tuvimos una situación muy extraña. Fue un secuestro en el que yo fui la víctima. Estuve desaparecido por más de 25 días y en uno de esos días, para tratar de ocultarme, me obligaron a meterme a un ducto, a un tubo,
a un tubo de drenaje en una ciudad muy fría. Esto fue en Caléxico, ciudad fronteriza con Mexicali, allá por el año de 1999. Pasé ahí aproximadamente unas 3 horas. Era enero del 99. El frío que hace el invierno en ese momento, en enero, en el norte del país, es bastante fuerte. Yo solamente llevaba una chamarra, me metieron al tubo, no podía hacer esto con la mano, lo que hacemos los humanos de tratar de como cubrirnos, no podía hacerlo porque estaba completamente como cigarrillo metido en el tubo. De pronto empezó a suceder, era frío, inquietud, malestar, dolor, y empezó a suceder, ¿no? Porque no podía cubrirme. De estar con los dientes y chillantes, ya saben, esta sensación de frío espantosa. De repente, preocupado, pensaba mucho en mis papás, decía, ¿qué estarán pensando? ¿Qué estarán preocupados? Mi hermano se siente responsable de esto que me está sucediendo, y era una cantidad de pensamientos que no paraban. De pronto, no sé en qué momento sucedió, todo empezó a verse blanco. No era un túnel, no era nada. Lo más curioso es que ya no sentía frío, no sentía miedo, no pensaba ni siquiera en mis papás o en la preocupación de mi hermano. Era solamente yo, en un clima completamente amoroso, cálido. Había una paz infinita, algo que lo sé describir porque lo sentí. ¿Me explico? Pero estaba ajeno a lo que me estaba sucediendo. No había dolor, no había nada, no había preocupación. De pronto, dentro de esa calma, que no veía a nadie, no vi a un familiar mío, no vi a mi abuelo, no vi a ningún tío, no vi a nadie. De pronto, solo lo que hice fue abrir los ojos en este movimiento de conciencia, abrir los ojos, y seguía en ese estado de calor, de paz, de todo, y solamente vi la cara de los tipos, bueno, mis victimarios, que estaban, no los escuchaban, solo hacían. Y yo con los ojos abiertos, siento cuando me sacan y empiezo a ver el tubo, cómo me empiezo a mover, me sacan de ese tubo, se me ponen encima. Y hay un momento en que, curiosamente, cuando entra el calor de ellos a mi cuerpo, es cuando yo llego, y llegar aquí fue doloroso, fue ruidoso, fue espantoso. Fue como haber nacido otra vez, ¿saben? A veces de repente siento que los bebés cuando nacen sienten eso, que es ruidoso, es escandaloso. El frío empezó, llegó todo el rollo. Me había dado hipotermia, estaba al borde de la hipotermia, y yo viví esa paz, ese dolor, ese no dolor, lo pude sentir. Desde que yo llegué de esa experiencia, que no le conté a nadie, bueno, le conté a mi hermano, y desde entonces toda mi vida cambió. Mi mundo, mi vida, todo lo vi diferente. Y ojo, y es bien raro, todo el mundo me preguntaría, o se preguntaría ahorita con la cantidad de problemas que tenemos, oye, ¿y por qué mejor no decidiste irte? Si allá está tan a gusto, tan tranquilo, ¿por qué no te quedaste allá? No sé, a lo mejor algo más allá no me dejó quedarme allá, no era mi momento. Pero hoy que sé que allá hay algo más, sé que tengo que estar aquí, por algo estoy aquí de regreso, ¿saben? Y eso es lo que he tratado de buscar toda mi vida, saber hacia dónde vamos. De hecho, estoy escribiendo un libro que se llama justamente así, es Creando mi cielo. Y ahorita que platicaba Constantino, Luisa, que Luisa hablaba de los talentos con los que llega la gente, me gustaría compartirles a muchos. Hay una serie que en lo particular, les hablo de series, películas, porque es de alguna manera muy didáctico para que puedan entender más este fenómeno. Y lo explican mejor, ¿no? Con actuaciones y todo el rollo. Y lo que explicaba Luisa, de que hay gente que tiene experiencias cercanas a la muerte que regresa, llega diferente, sí, llega diferente. Hay ciegos que llegan, regresan y pueden ver. Hay personas que no sabían hablar y llegan hablando incluso idiomas. Hay personas que llegan tocando instrumentos. Les voy a recomendar esta película, se llama The EO, es el AO, es de OA, bueno, es de OA, y es como la explicación de lo que sucede, que es como The Original Angel, o sea, son las siglas del ángel original, ¿no?
pero tienen que verla y tiene que ver con personas que justamente tienen experiencias cercanas a la muerte. Sí se llega diferente. La mayoría de las personas que yo conozco, porque a lo largo de mi vida he tratado de buscar a estas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, todos opinamos siempre lo mismo. Todos vemos un lugar distinto. Todos sentimos un desprendimiento muy parecido. Todo es diferente. Lo único que Pero, es igual Felipe, pero es también el lugar de tendrá que ver la creencia espiritual de cada uno, o sea, desde la posición que tienes, finalmente los católicos, los budistas, ese pensamiento y esa creencia tendrá que ver en el momento justo en donde brincas al otro plano. Yo creo que sí. Sí, híjole, es que hay tanto que me gustaría explicarles. Yo soy fan no puedo decirlo así. He tenido muchas experiencias cerca de gente que está muriendo. Es más, yo puedo oler cuando una persona está muriendo. Digo, fue por una experiencia con mi abuelo. Ese olor nunca se me va a olvidar. Y de repente lo detecto en ciertas personas y me acerco y recuerdo y veo la telita que se forma en los ojos. He escuchado el sonido que la gente le llama el extractor de la muerte. Cuando expiran, cuando la gente se va, hace un sonido el cuerpo. Nuestra caja, nuestro estuche, hace un sonido y es súper extraño, se llama el extractor. Y sí tiene que ver con el tema en todas las religiones del mundo. En todas las religiones del mundo nos están preparando para irnos a un cielo. ¿Me explico? Incluso la polémica, la gran polémica de la existencia del infierno. Yo no creo en la existencia de un lugar como tal. Yo creo que tú lo creas con tu mente. Yo creo que estos tipos malos, la gente que siente culpas, la gente que está inundada de miedos, esa gente que traiciona, que es mentirosa, que trata mal a los demás, esa persona en el lecho de muerte, es lo que yo creo, crea su propio infierno, porque sabe de alguna manera que hizo mal, ¿sabes? No es como una persona que es un psicópata o un loquito, ¿no? Una persona que sabe y es consciente de que estuvo haciendo mal. En ese momento, cuando se tiene que desprender, dicen que llegan ciertas entidades y se los llevan a otro lugar. No es un infierno, pero es el propio infierno que la persona creó. Eso es lo que yo creo, esa es mi opinión. Y digo, vamos a hablar de estos temas justamente en el Congreso, ¿no? Y estaremos investigando aún más, pero sí es un tema muy interesante. ¿Qué tienen que ver las religiones? Mucho. Constantino sabe mucho de los egipcios. Es una civilización que a mí en lo particular, los sigo bastante. Y los egipcios, todo lo que hacían de sus tumbas, todo lo que hacían de generar unos mundos maravillosos, porque llegamos los humanos y vimos, no, este faraón vivía súper bien, estaba inundado de oro, tenía vacas, tenía riqueza. ¿Saben por qué pintaban eso? Porque ellos pintaban cómo querían vivir en el otro lado, en el más allá. Ellos creaban su cielo, ¿sabes? Ellos hacían una proyección de lo que querían vivir más allá de, ¿no? Entonces, hay mucho tema por hablar. Yo creo que es un tema que a todos como humanos nos causa cierto miedo, pero más que miedo, Octavio, lo platicábamos mucho, cuando hablamos de estos temas, lejos de miedo, nos da mucha esperanza, ¿no? Claro, nos claro. sentimos Claro. regocijados. ¿Hay que tenerle miedo a la muerte, Octavio? ¿Hay que tenerle miedo? Claro que no. No, es el proceso. Lo único seguro que tienes cuando naces es que te vas a morir. Y ese proceso vas a estar viviéndolo muchas veces. Muchas veces. Esa es mi humilde opinión. La reencarnación existe. Lo que está diciendo Felipe es muy fuerte. Lo que dice Constantino es muy fuerte. Pero fíjense que aunque los caminos nos lleven o haya diferencia en lo que pensamos, parece que hay diferencia en lo que pensamos, nos va a llevar al mismo lugar. Creo que falta mencionar algo muy importante que creo que tiene que ver con lo que Luisa ha mencionado, esa gente que muere y regresa con dones, que muere y regresa con ciertas aptitudes que no tenía en vida, que hay un fenómeno, y eso creo que lo abordamos varias veces o muchas veces, se llama el fenómeno walking, cuando tu espíritu sale de tu cuerpo y entra otro espíritu, y ha pasado que hay gente que está al borde de la muerte y que era una gente que era violenta, ratera, mala onda, y que regresa y es un alma de Dios. Sí, y ustedes, yo creo que todos hemos visto un caso así.
o el contrario, decir, oye, antes de que se accidentara o antes de que pasara esta situación, esta persona era muy buena y ahorita es muy violento. Es un fenómeno que se menciona poco, pero creo que es bien importante mencionar ese fenómeno walking, que suena como muy extraño, pero que a final de cuentas tiene mucho que ver con estas situaciones. La opinión y el que tiene la razón es el que está ahorita viéndonos. Hablamos en lo personal de lo que hemos vivido, hablamos de un despertar de conciencia. Luisa habla porque es medium y vidente y ha tratado estos temas con los que ya no están aquí. Constantino tiene muchísima experiencia en la cuestión egipcia. Felipe, pues no se diga, ya tuvo la experiencia de haber estado, quizá, no sé, como él dice, no sé si me morí o no, pero se me sentía yo maravilloso. Jorge, con tantos años de dedicarse a estas situaciones, a este mundo, pues ya hemos vivido este tipo de situaciones muy cercanas, si no en carne propia, con gente que conocemos, como el caso de Felipe, pero a final de cuentas, eso sí es muy importante, y creo que a Felipe le faltó mencionar algo que hemos platicado mucho él y yo, y se llama glándula pineal. La glándula pineal, importantísima en esta situación. Esa glándula hace que te conectes a otros lugares, que tengas esa maravillosa antena para recibir toda esta información que se llama resonancia mórfica, que se encuentra en el universo, y cuando tú estás conectado, recibes toda esta información. Creo que de ahí encontramos la verdad. No hay verdad absoluta, ¿están de acuerdo conmigo? No hay, y mucho menos en estos temas. Es según la experiencia del que lo haya vivido en carne propia, del que se dedique a esto, que lo vean terceras personas, donde creas con el tiempo un juicio y te vas dando cuenta que es como un rompecabezas, si me doy a entender, y qué maravilloso sería que antes de dejar esta dimensión, que la vamos a dejar algún día, pudiéramos resolver eso. Pero de verdad es importantísimo entender eso, porque no hay que tenerle miedo a la muerte. Lo mencionamos creo en otro webinar, rápidamente lo digo, en culturas orientales, cuando alguien muere hacen fiesta. Claro. Cuando alguien nace están de luto. Sí. Pues hay que tomar esa situación. Lo único seguro que tienes es que hay una vida eterna, y esa, mis creencias, yo creo en el Maestro Jesús, Él nos la regaló, nos la ofreció. Eso es en lo que yo creo. Y creo que estás viniendo y yendo y viniendo para tener más conciencia. Sí, el despertar de conciencia es importantísimo ahorita. A mí me gustaría preguntarles, ustedes que son los expertos, Luisa, Constantino y tú, Octavio, finalmente hay una teoría, que es teoría como tal, finalmente estamos en esa línea delgada de las teorías, que dice que muchos de los fantasmas, la gente que anda penando, es porque no se ha dado cuenta que murió. Y como no hay tiempo, pues entonces pueden durar penando por siglos. Pero entonces, ¿cómo, Luisa, cómo alguien se logra dar cuenta de que está muerto? No sé si sea gráficamente como esta película de Sexto Sentido, en donde el único que sabía que no estaba muerto era él, pero finalmente sí sucede, y sí hay un tema de desconocimiento espiritual, de desconocimiento a estos temas, que puedes estar muerto sin saberlo. Sucede muchísimo, Jorge, y en especial con los niños. ¿Por qué? Porque los niños muchas veces les ocultamos el hecho de que existe la muerte y de que van a fallecer. Entonces, cuando no hay este conocimiento de ellos, de que algún día va a terminar su vida, o no han comprendido el concepto de muerte y fallecen en algún accidente, porque normalmente si tuvieron, por ejemplo, un proceso de cáncer, pues les vas explicando al niño que se va a ir yendo poco a poquito, y él lo va entendiendo y lo va comprendiendo poco a poco, pero a veces, ya sean niñas o adultos, cuando sucede un accidente, algo que es muy rápido, no saben ni qué les pasó, nada más de repente empiezan a querer hablar con su familia, empiezan a ver a otras personas, a tratarse de comunicar con ellos, y empiezan a entrar en un estado de desesperación, de desconcierto, de tristeza, y es cuando
Yo a veces digo, el infierno está aquí mismo en la tierra, para esas personas que tienen una carencia de Dios y de comprensión y que nadie los está escuchando, nadie les está ayudando en el proceso, y cuando es peor, ¿no? Cuando no hay ese proceso de lo que hablábamos la otra vez, del velorio, que ellos no se ven o no ven su cuerpo, que ya falleció, ellos no comprenden. Por ejemplo, uno de los casos recientes que sonó muchísimo en las noticias, que iban en la carretera cierta cantidad de automóviles, truena una pipa y es una muerte instantánea. Esas personas no se alcanzaron a dar cuenta de su proceso de muerte. Entonces, precisamente es parte de la función de los médiums o las personas que nos dedicamos desde cada una de nuestras trincheras a trabajar la energía y la luz, el poderles explicar que ya fallecieron, que no pertenecen aquí, que tienen que soltar el apego, el miedo, y el explicarles que ya están en otro plano, que va a haber un lugar mejor para ellos, y ayudarlos a tomar esa conciencia para que puedan hacer su cruce, porque mientras ellos no comprendan qué es lo que les pasó y por qué los demás no los escuchan, es una angustia que yo he podido compartir con ellos, es una carencia de luz, y de repente son los espíritus que se vuelven agresivos dentro de su desesperación de decir, híjole, es que ¿por qué nadie me oye? ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Y por qué estoy aquí dando vueltas? Y aunque yo los veo, nadie puede verme y nadie puede escucharme. Y es en el momento en el que caen en esos puntos de agresividad hacia las personas, pero es su energía que se desplaza al no comprender el proceso de muerte. Bien, aquí pues sí quiero hacer una referencia del Maestro Jesús. Él dice, solamente aquellos que sean como niños entrarán al reino de los cielos. ¿A qué se refiere? Que no solamente los niños van a ser los que van a entrar, porque ¿qué pasa con todos los demás? ¿Cómo es como vive un niño? Un niño vive en el presente. A él no le importa cuántos están muriendo por COVID, cuántas personas se murieron allá, no le importa lo que está haciendo el presidente de la República, no le importa todo lo que está pasando ni lo que va a pasar. Vive el presente y si mencionabas, viven sin apegos. Eso es un niño. Un niño tú lo ves que está en la calle con sus amigos y se están rompiendo los puños y la nariz y le sale sangre y a los 5 minutos se están abrazando. Eso es no tener apegos. Entonces ahí sí yo voy a diferir un poquito de esto, porque solamente cuando nosotros seamos como niños vamos a poder trascender. ¿Qué quiere decir? Que los niños por sí solos no tienen ataduras y son los que se despegan más fácil porque no tienen esas preocupaciones mundanas, ni esos rencores, ni esos odios, ni demás. Terminan de hacerse conscientes, quizás tardarán 2, 3 días, pero no se quedan vagando. Esa es una parte importante, Constantino. Hay un tiempo específico para desprenderse. O sea, si tú estás con un familiar fallecido, tienes cierto tiempo para poderle, si eres católico, rezarle, si tienes otra religión o otra espiritualidad, hacer algo para que trascienda. O finalmente ya se van y ya estuvo. Como bien decía Luisa, efectivamente, hay personas, hay grupos de personas, hay sacerdotes budistas, católicos, musulmanes, que hacen este tipo de trabajo de luz para poder guiar y pedir. Nosotros lo único que hacemos es pedir a los seres, a los hermanos de luz, que vengan y se los llevan. Nosotros sí hacemos esa concientización o ese diálogo, de decir, ¿sabes qué? Pues ya no tienes nada que hacer aquí, pues ya no tienes ni cuerpo para poder sentir o poder probar la comida, para poder satisfacer la sed y demás. Ve a este otro espacio donde hay todo ese alimento que está para ti, porque aquí ya no tienes un cuerpo físico. Entonces, como que agarran un poquito más la onda, pero finalmente los hermanos de luz vienen con todo amor, los ayudan y entonces
se van dirigiendo precisamente a esa reintegración de la luz. Aquí hay algo importante que hace rato mencionaba. Por ejemplo, Octavio dice, bueno, yo soy católico, yo también lo soy, tengo esos principios con el Maestro Jesús, pero también conozco de otras religiones, y los de las otras religiones, pues quizás no van a ver a Jesús, van a ver a Buda, quizás otros van a ver a Abraham, quizás de diversas religiones van a ver esa personificación. O a sus familiares, ¿no? Que finalmente es la conciencia de Dios, que nuestra mente objetiva va a ver como lo supremo, como ese supremo bien, y es el que va a permitirnos sentir esa confianza. Eso sí, es un arquetipo que todos tenemos que nos va a permitir tener esa confianza y esa realización, porque finalmente esto es universal. Inclusive si no crees, pues quizás vas a ver nada más la luz, pero de que van a ir por ti y te van a llevar, si quieres. Si no quieres, te quedas porque hay el libre albedrío. Yo tengo una pregunta y va aunado, querido Constantino, con lo que explicaba Luisa. ¿Es posible que los fantasmas realmente estén viviendo? Porque muchas veces hemos dicho, nosotros vivimos un infierno en la tierra, ¿ok? ¿Es posible que los fantasmas sean almas que están viviendo en un infierno? Que no es que el infierno que nos describieron con fuego y todo este rollo, sino el infierno realmente es la ausencia de Dios o el no poder trascender. Y ellos están viviendo este infierno, como lo dices, Luisa. Entonces los fantasmas es el infierno, o sea, es ese campo que no vemos que es paralelo al de nosotros, pero no pueden trascender. ¿Y es finito o es eterno? Quien no tiene paz en este cuerpo físico, trasciende y no va a tener en el otro cuerpo físico. No va a tener paz en el cuerpo espiritual. Va a quedar siempre con esa inquietud. ¿Quieres trascender? Por eso era ese objetivo de, antes de la muerte, que se apacentara, que pidiera perdón consigo mismo y poder trascender. Pero pues, muchos dicen, ¿y dónde está la compensación? Como una persona que fue un maldito y de repente 5 minutos antes te perdono tus pecados. No, ahí viene una compensación que ahí es donde dice Octavio, viene el aprendizaje. Lo que no alcanzamos a aprender en vida, está bien, ya lo entendiste que estuvo mal, pero tienes que pagar los platos rotos, tienes que tener una compensación. Y entonces se te da la oportunidad de que aprendas la lección. No es castigo, el karma ni la reencarnación, es para ir evolucionando y para ir siendo cada vez más conscientes de lo que somos. Estoy muy de acuerdo en todo lo que están diciendo, pero creo que falta algo bien importante. Si mencionamos la palabra reencarnación, tenemos que entender que tenemos que llegar al lugar de donde venimos, que en algunas escuelas se llama el bardo, donde nadie te juzga, donde nadie te va, no hay un consejo que te esté criticando, donde tú solo decides que tienes que regresar a volver a repetir lo que quedó inconcluso. Ahora, lo complejo aquí es que cuando ya no tienes cuerpo físico y te quedas atorado aquí, yo creo que bien lo decía Felipe, y estoy de acuerdo con él, pues qué infierno más grande que no puedas regresar al bardo para volver otra vez y subirte a la dona que te corresponde, para que vuelvas a hacer el trabajo que te corresponde y que te quedes atorado aquí todavía por los siglos de los siglos, digo, como sucede con esos espíritus de época, aunque hemos hablado muchas veces que el tiempo y el espacio de esta dimensión es diferente a la de que ellos se encuentran, pero qué complejo es eso. Por eso hay que hacerse consciente ahorita en vida, para que cuando tú tengas que trascender, de verdad te vayas a donde tengas que irte, para que regreses con gozo, para que entiendas que esas experiencias fueron escogidas. Hay contratos y acuerdos antes de que vengas. A mucha gente como que la platicas de esto y como que le da prurito, no le gusta. Tú decidiste la familia y todo lo que tienes aquí. Octavio, entonces justamente, y ya todos estamos tomando esta parte que dijo Luisa, creo que fue muy trascendental y muy polémico, pero entonces, si tomamos este principio, entonces estaríamos hablando que no hay espíritus buenos, que no hay fantasmas buenos, porque si estás penando porque estás viviendo tu propio infierno, entonces si estás penando es por algo. Entonces estamos hablando de que los fantasmas todos son espíritus malignos, gente que no trascendió por algún pecado, por alguna situación que debe. Hay que definir qué es fantasma. Si nosotros pensamos que un fantasma es todo ser que no tiene un cuerpo físico, pues ahí habría que ver qué es un fantasma, porque
Si viéramos que, por ejemplo, mi mamá en este caso, podemos tener ese contacto con un ser querido que ya trascendió, y no quiere decir que sea fantasma, ya trascendió, pero puede haber esa comunicación de mente a mente. No Puede quiere ser decir una que se haya muerte. quedado penando. No, claro. No quiere decir que se haya quedado penando. Hay muchos seres de luz que, bueno, que ya no regresan por amor. Por amor, por ejemplo, para ti, Octavio, tu mamá, tu papá, que también ya trascendieron y que posiblemente has tenido contacto con ellos, pues no quiere decir que sean fantasmas y que están penando. Regresan No, con ¿sabes nosotros qué? para tener Sí, un contacto, claro. una palabra de alivio, un soporte y demás. Esa ¿Qué querías energía comentar? se queda de amor en alguna parte de alguna dimensión a la cual tú tienes acceso, pero tú no sabes si ellos ya volvieron a regresar aquí. ¿Sí me doy a entender? Yo Claro. creo que es la reencarnación. Y Luisa veo que asiente su cabeza como diciendo, ¿sabes qué? Es bien complejo. Hay gente que a lo mejor tarda mucho en regresar y hay gente que Es que no hay regresa muy regla. pronto. De hecho, la pregunta que hiciste, Jorge, que si todos los fantasmas son malos, claro que no, mira, y vamos a partir de algo bien simple. La oscuridad es ausencia de luz y la maldad es ausencia de amor. ¿Sí me doy a entender? Sí, ¿No será, completamente. no será como que lo que necesitamos es darle amor a esa energía, los que todavía estamos vivos, para Claro, que puedan elevar la frecuencia e irse? Yo creo que por ahí va la situación. y sabes qué necesitamos mucho, Octavio, Felipe, no me vas a dejar mentir, Felipe. Necesitamos, creo que, estar preparados, tener conocimiento del tema para saber qué es lo que está pasando, para saber qué sucede cuando estás en tu casa y sientes una presencia extraña y saber de discernir si es bueno, si es malo, si es alguien que se está acercando a ti y es un espíritu guardián de la casa. Digo, finalmente en Extranormal, durante tanto tiempo hemos aprendido de todos los especialistas que la sensibilidad de cada persona está activa y está ahí. Solamente te falta activarla, ¿no, Felipe? Es correcto. Fíjate, yo ahorita estoy de verdad muy emocionado escuchándolos, viéndolos a todos juntos, porque justamente lo que buscamos en Espantor, por eso nos invitaron a este congreso, por eso decidí sí participar, porque queremos homologar las ideas que tenemos varios, especialistas en cada uno en su materia, ¿no? Pero yo, por ejemplo, admiro mucho a Luisa Cárdenas con el don que tiene de la evidencia, de verdad, no se imaginan lo grueso que llegan a vivir desde la historia, desde cuando ella era pequeña y no sabía por qué ella escuchaba, veía, hasta que con el tiempo lo fue entendiendo. Un Octavio Elizondo que tuvo una experiencia que esa la va a tener que contar Octavio en el Congreso, que sepan por qué Octavio Elizondo despertó a este mundo. Yo creo que todos hemos pasado. Constantino es una enciclopedia humana, buscando el conocimiento todo el tiempo, ¿me explico? Y el hecho de estar juntos con Jorge, que Jorge, somos fanáticos de estar buscando lo que no es normal, lo inexplicable. Y hace rato que estábamos mencionando, ok, si los fantasmas entonces pueden venir seres queridos que no son fantasmas, evidentemente. Ya dimos una deducción, no, ellos no son fantasmas, no están penando, son seres de luz que se vinculan con nosotros, que son seres llenos de amor. Que sí tenemos la capacidad, Felipe, de llegar a jalarlos, porque, por ejemplo, tú, aunque tu hermano haya fallecido, tienes el mismo linaje y la energía, entonces podemos llamar a todos nuestros ancestros y en determinado momento llenarnos de su fuerza, de su poder y de su sabiduría para afrontar nuestro día a día. Lo cual no significa que tu abuelita o las personas que ya fallecieron estén penando. Exacto. Y ellos también tienen el libre albedrío de decir, voy a esperar a lo mejor a mi esposa, aunque yo fallecí, y no significa que esté carente de luz, simplemente la estoy esperando para irnos juntos, porque el tiempo allá es muy diferente al que vivimos nosotros. Y no significa que sea un espíritu que esté enojado o que vaya a ser malicia, simplemente se queda por ese amor que lo ata a sus familiares y que se le da la oportunidad de quedarse compartiendo su energía por el tiempo que él decía, por este libre albedrío. Entonces, partiendo de ese punto, claro que no todos los espíritus son negativos. Exacto. Hay de luz y hay de sombra.
Qué maravilla, porque entonces, Luisa, perdón que te interrumpa, entonces podríamos definir que los fantasmas, si estábamos diciendo que están viviendo en algún infierno en la tierra, esos espíritus o esos fantasmas, les podríamos llamar, si en un infierno viven los demonios, ¿se les podría llamar demonios? Ese es el tipo de cosas que tenemos que homologar en este gran congreso. O sea, no son demonios, los demonios son otra cosa. Son espíritus que a lo mejor los espíritus que fueron malos en la tierra han de tener otro nombre, aquí en ese infierno o en ese plano donde son fantasmas. Pues hay personas que llegan a ser tan malas, tan negativas, que tienen tanto odio, tanto rencor, que todo eso los llega a transformar. Y claro, se van haciendo de otro tipo de entidades que se les van pegando y se hacen una especie de legión. Ellos mismos acercan o aglutinan otro tipo de seres y se hacen demonios. Y sí, me acuerdo de la investigación que fuimos allá a, ¿cómo se llamaba? Donde estaba un agujero en la tierra y estaba una persona que había enterrado ahí su dinero y demás. Pues el que había enterrado ahí su dinero, que había hecho una maldición, había varias personas que ya habían muerto. Y él ya se había convertido en un demonio por toda esa ambición, por todo eso que había tenido. Pero en fin, llega a ver eso, pero bendito sea Dios, no hay tanto. Sí hay ahora con tanta oscuridad, pero pues hay que trabajar por la luz, ¿verdad? Hay unas experiencias, perdón, Octavio, hay unas experiencias de la gente, y tú, Octavio, finalmente me gustaría que tomaras la palabra en el tema de la reencarnación, que va un poquito en contra, o totalmente en contra, no poquito, totalmente en contra en la creencia cristiana, católica. Pero finalmente hay muchas experiencias, hay muchas anécdotas, hay documentos de personas que han hablado de sus vidas pasadas, que han discernido en dónde vivían y dónde murieron. Pero me llama algo la atención y es pregunta directa para ti, Octavio. Me llama la atención que todos hablan de muchos conocimientos, de dónde vivían, de cómo se llamaban sus parejas, sus hijos, etcétera, pero nadie habla justamente de este proceso de muerte. Y hay por ahí un dicho o una creencia de por qué tenemos esta rayita aquí abajo en la nariz, que se dice que un ángel te pone el silencio para que justamente este enigma de la muerte siga ahí. ¿Esto cómo lo tomas tú, Octavio? ¿Qué es para ti? Sí, es muy complicado. Y tú te imaginas a una persona que está en este plano, viviendo pues las circunstancias de esta vida que le tocó, darse cuenta de cuántas veces ha regresado, de toda la problemática que ha pasado. Fíjate que voy a decir algo que, bueno, no, creo que esto es muy fuerte, pero mejor eso lo digo en el Congreso. Pero en realidad, Jorge, es la reencarnación existe, pero no puedes tener el registro ahorita en esta vida porque te volverías loco, porque no entenderías toda esa información, no entenderías por qué hiciste lo que hiciste en vidas pasadas. No te estoy diciendo que hayas sido maldito. Todos los seres humanos estamos en el proceso de aprendizaje, por eso la misión es el servicio y el amor. A mí quien me diga que es otra, yo no la creo. Esa es la misión de cada ser humano que se encuentra aquí, y creo que es a nivel universal. Pero sí hay casos maravillosos de niños que de verdad dicen, yo viví aquí, ven la fotografía, yo creé esta situación. Y bueno, pero ¿cómo? Si te llamas fulano de tal, pues es una reencarnación y tiene parte de ese registro, Jorge, todavía, pero tiene que ayudarlos a que eso lo manejen de una manera y que recuperen la esencia que tienen que tener en esta vida. Eso es importante, no se pueden quedar anclados ahí. Muchos de estos registros suceden en niños pequeños, como decía Luisa, en niños pequeños que son receptáculos de muchas cosas, que tienen la capacidad del asombro todavía, la capacidad de dar el amor completo, de platicar con los supuestos amigos imaginarios que pues hemos dicho muchas veces que pongan atención en este tipo de situaciones, porque muchas veces no son amigos imaginarios, y que a final de cuentas tú dijiste algo que es muy fuerte, dices, va en contra de las religiones o de la religión cristiana o católica, la reencarnación. Pues Jesucristo prometió una resurrección y una vida eterna, y creo que eso es lo que sucede cuando vas y vienes en este proceso.
no todo es malo, no a toda la gente va a tener ese registro, Jorge, no toda la gente va a tener ese registro de vidas pasadas, pero de que hemos estado en otros lugares, de que a veces en esta vida tenemos como esos flashbacks de lo que sucedió en otras, pues sí sucede, y de verdad lo que te estoy diciendo, yo también lo tengo documentado de mucha gente con la que he platicado, de muchos casos que he visto. No es algo que te diga, bueno, y como yo lo creo es verdad, es mi verdad, y creo que esa situación hay que tomarla mucho en cuenta, y sabemos que mucha gente no podría vivir con esa información. Es más fácil vivir en el desconocimiento y en la falta de conciencia que hacerte responsable de lo que es la verdad, asumirla y hacer lo que tienes que hacer en realidad en este plano, en conciencia y en beneficio no nada más tuyo, en beneficio de toda la humanidad y toda la creación. Yo creo que a ese punto, Jorge, tenemos que llegar, pero a final de cuentas, pues lo hemos dicho muchas veces, cada cabeza es un mundo. Les hablamos nosotros de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido con estos años de experiencia. Y sí, perdón, quería hacer una acotación, si me lo permites, rapidísima. Claro. Para mi amigo Constantino, ahorita que estaba hablando de los demonios, yo nada más le quiero decir que está comprobado que los demonios jamás fueron humanos, jamás estuvieron en un cuerpo físico, y es un linaje demoníaco, y están muy molestos porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos, espíritu y alma, y ellos no tienen paz. Digo, nada más esa acotación, en ese tipo de situación. Un humano no puede ser jamás un demonio. Un demonio es un demonio, un humano es un humano. No te puedes transformar en un demonio. Puedes ser un humano muy malo, que a final de cuentas tengas una gran oscuridad, y que bueno, así te manejes en esta vida y no te importe matar, robar o hacer lo que tengas que hacer. Pero un demonio como tal sí pertenece a otra dimensión. Por su forma de comportarse, podríamos decir, ¿verdad? Muchas gracias, pero híjole, se enchina la piel con estos temas. Veo a Felipe muy concentrado. Estoy contestando, le estoy diciendo a Luz Digori, Luz Digori me regañó porque los interrumpo, pero me gustaría que Luz Digori y muchas personas, digo, yo los entiendo, Luz, y te lo digo con todo el cariño, que te dejemos hablar a Luisa, a los especialistas, por eso los quiero invitar. Espero que, Luz, ya tengas tu boleto para Esfanto. Van a ser 6 horas de plática, ese tipo de plática, de verdad, vamos a nutrirnos todos, y la opinión como la de Luz, de las personas que nos han estado contando sus experiencias, de verdad, todo suma. Entonces, por favor, nada más quiero hacer una breve interferencia aquí para mencionarles y contarles del tema, porque me han preguntado mucho sobre el tema de cómo comprar los boletos de Esfanto. Me preguntan que si ya subió el precio, que qué es la siguiente fase. Les cuento, sí, ya subió el precio, subió 100 pesos más. Estaba en $2.99, ahora está en $3.99 y va a llegar a... ¿no? Exacto, ha estado subiendo de 100 pesos. Los organizadores pues pusieron este tema de promoción, y sí, las fases están ocurriendo. Entonces, si quieren conseguir su boleto, consíganlo ya, porque están a punto de entrar a la fase 3, que es un día antes del evento, y el día del evento entonces ya va a costar un poco más caro. Entonces, no se va a bajar. Me preguntan si va a haber más promociones. No van a bajar los costos porque pues no sería justo para las personas que ya pagaron en la fase 2. ¿Me explico? Entonces, por favor, inscríbanse, de verdad. No le dejen todo para el final, porque hay muchas personas que están dejando todo para el final. Ya tenemos a muchos inscritos y de verdad vamos a pasar un fin de semana, bueno, todo el congreso maravilloso, con este tipo de pláticas. Una Luisa contándonos desde su punto de vista, un Constantino también que tiene pues tanto conocimiento, y Octavio, y bueno, todos los demás invitados que estarán compartiendo con nosotros. Y una parte más, no solamente es la opinión, vamos a estar analizando material, videos, fotografías, todo lo que la gente le gusta ver y le gusta aportar. Y también es importante que creo que por primera vez vamos a hacer un ejercicio súper interesante en donde la gente puede aportar sus videos, sus materiales. Hemos hablado mucho de estos grupos que ya andan haciendo investigación también por su propia cuenta, de alguna manera amateur, y lo digo con todo respeto, andan captando evidencias, poder ponérselas ahí a estas personas que tienen ahí enfrente, a Octavio, a Constantino, a Verdecia, a toda la gente que va a estar, a Luisa, que está por supuesto de base en el panel.
pero esta, para poder ser bien claros, es una interacción, por primera vez lo vamos a hacer, es una interacción en donde mucha de la gente que estamos aquí reunidas está trabajando cada quien en sus proyectos independientes, y por primera vez se unen en una sola fase, en una sola foro, para poder hablar de estos temas y que la gente sea la más ganona aquí, ¿no, Octavio? Claro, eso es muy importante. Mira, ahorita comentabas de esos chavos que ya están en YouTube subiendo sus videos de investigaciones a panteones y haciendo todo ese tipo de chamba, que bueno, pues es muy meritorio y es bien importante. Pero este congreso, este primer congreso latinoamericano Espanto 2021, no solamente es para los que estamos trabajando en este tema, es para ti que te gusta el fenómeno, para ti que ves los programas que te dan miedo, para ti que te gusta toda esta situación energética, el cambio de frecuencia, los fantasmas, los demonios, qué está sucediendo en el mundo, todo se va a abordar de una manera muy respetuosa. Los especialistas que, bueno, nos hicieron favor, todos los organizadores de Espanto, los directivos de Espanto, que han trabajado bien duro, de verdad. Yo se los comentaba creo en el webinar pasado, que yo tenía muchos años queriendo hacer algo así, juntarme con la gente que sabe, con mis amigos, con los que hemos vivido todas estas experiencias, y drenarnos eso que hemos aprendido y compartírselos, porque esto es compartir, departir, conocernos, abrazarnos a la distancia por la situación que estamos viviendo, pero a final de cuentas eso es lo más importante, compartirles de corazón, con un grado enorme de amor y de servicio, todo lo que hemos vivido, y que sea de importancia para todos ustedes, no nada más para el investigador, sino para el que está en la vida a veces como complicada o bajo una depresión por cientos de cosas que energéticamente lo puedes modificar. ¿Estarás de acuerdo conmigo, Jorge, Luisa, Felipe, Constantino? Completamente. Exacto. Y todas aquellas personitas que de pronto a mí me escriben muchísimo diciendo que han despertado sus dones, que no saben cómo utilizarlos, que tienen tantas dudas, que empiezan a sentir la presencia de fantasmas o tienen poderes de sanación. En este congreso también se les va a dar la oportunidad de ayudarlos, de tener una guía entre todos los especialistas. Cada uno es especialista en algo en específico y les vamos a brindar ahí todo el apoyo que están necesitando y las respuestas, esa parte de interacción que le puedas preguntar a lo mejor a la mejor sanadora de Latinoamérica o al mejor armonizador o al mejor experto como Constantino en su área, lo específico y lo que tú estás pasando y que se lo puedas compartir y le puedas preguntar directamente, creo que es una oportunidad única porque vas a tener la gama de todos los especialistas juntos, especialmente para ti. Y en este medio, Jorge, Felipe, es complicado. Mucha gente es muy celosa de sus conocimientos y dice, no, lo que he aprendido me ha costado sangre, así que yo no lo comparto. Pues bueno, yo hago ese compromiso personal, yo, Octavio, y creo que todos mis compañeros lo vamos a hacer, de verdad, de compartirles de corazón todo lo que hemos aprendido, porque les va a servir. Si no hacemos eso ahorita, señores, acaba de pasar el 2020, una vibración muy baja, entramos en el 2021, si hacemos esto, ¿saben qué? Vamos a hacer una cadena energética maravillosa, vamos a hacer algo bueno por todos. Si alguien que esté en el Congreso se siente mejor, va a transmitir eso al que esté junto de él en su casa, yo sé. Entonces, vamos a hacerlo también bajo esa premisa, con el corazón en la mano. Esto está hecho para ustedes, eso es muy importante decirlo, está hecho para nosotros, es un honor estar, pero está hecho para ustedes, para todos ustedes, y es un compromiso, de verdad es un compromiso bien grande. Y yo que tengo la gran oportunidad de ver muy continuamente a Jorge, a Felipe, a mi amigo Constantino, tenía un rato que no lo veía, pero es un honor estar aquí y que estemos todos. A Luisa tenía mucho tiempo de no verla y es un honor que nos juntemos todos, que no sea la última y que sea, no sé, cada año, lo he dicho, cada 6 meses. Pues de verdad, les pedimos que ya compren su boleto para que no se queden fuera. Repito, no es para especialistas nada más, es para ti que te gusta el fenómeno, es para ti que estás
inmerso en este mundo. Y lo que decía Luisa es bien importante, los dones están despertando. Platicaba yo con Felipe Sendejas que este 2021 el fenómeno extranormal va a estar más cerca de ti, las cuestiones así espirituales y fenómenos y todo eso, lo vas a poder ver mucho más. Pues vámonos todos juntos de la mano, dándonos en noviembre, Octavio. En noviembre, y lo vamos a platicar en el Congreso, noviembre de este año, hay una apertura de un portal muy fuerte en donde la gente que tiene esos dones los va a empezar a tener más fuerte, van a ser más evidentes, y hay mucha gente, estarás de acuerdo conmigo, Luisa, que quizás no va a tener esa capacidad de entenderlos y de canalizarlos, y de repente puede ser complicado vivir con un don. Digo, tú lo vives todos los días. Sí, es muy, muy complicado, Jorge, sobre todo cuando empiezas y no tienes una guía. En lo personal, me llevó varios años el lograr dominarlo, el lograr entenderlo. Gracias a Dios sí tuve mi guía espiritual, pero no un guía físico. Y creo que parte de esto de espanto es que ustedes van a poder tener guías físicos que los ayuden en su proceso y que les digan las mejores técnicas, como dice Octavio, desde el corazón. Cada quien lo que pueda aportarles para mejorar su vida y poder vivir mejor desde su realidad y mejor con este don, lo vamos a aportar y les vamos a compartir ese conocimiento sin tabús, sin decir, ay, ¿por qué tú tienes más don que yo o no? Cada quien desde su especialidad nos vamos a entregar en ese congreso de 6 horas, me parece que va a durar. Así y es. Vamos a compartir todos haciendo una cadena fuerte de energía positiva y a compartir ese conocimiento, que el conocimiento se nos dio para eso, para compartirlos con todos aquellos que quieran escucharlo. Perfecto, pues ya nos tenemos que ir, señores. Eso Felipe. es muy interesante. Sí, nada adelante. más para concluir con esto, hablaba de lo que es el compromiso a raíz de lo que fue el programa, pues todas las personas que nos vieron, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, Estados Unidos y otras partes del mundo. Se incrementó mucho, hubo un boom de grupos de personas que estuvieran interesadas con esto y no saben cómo protegerse. Y al rato ya tienen problemas en su casa, ya tienen problemas en el trabajo. Ese es el compromiso que tengo para cada uno de ustedes, queridos amigos. En el Congreso, transmitirles cuáles son esos ejercicios sencillos, qué es lo que podemos hacer para protegernos antes, durante y después de que vamos a hacer esto. Yo les digo, no lo hagan, pero eso siempre lo dijimos en el programa y pues parece que fue todo lo contrario. Entonces, pues como parte de esa corresponsabilidad es decir, ¿sabes qué? Si lo van a hacer, pues por lo menos estén bien preparados. Oye, Constantino, y también, no solamente a la gente que hace investigación, en la vida cotidiana, ¿no? ¿Cuánta gente nos debe de estar viendo ahorita que su lugar de trabajo es una antigua casona, un palacio, que trabajan en lugares muy viejos y que algo hay ahí? Exactamente. Vamos a ver cómo nos podemos proteger para estar en cualquier tipo de ambiente, que siempre todos tenemos que ir a un sepelio, que tenemos que ir a algún lugar muy concurrido. ¿Qué es lo que empezamos a sentir que nos están afectando esas energías? Eso que nosotros no sabemos identificar es lo que vamos a hablar ahí en el Congreso, y por esa razón, pues, no puedes perder esta oportunidad de conocer esto. Pues vámonos, Felipe. Así es, solo faltan 6 días. La verdad es que estamos muy emocionados porque ya estamos todos listos. Es importante que te inscribas y cualquier duda, no dudes en acercarte a cualquiera de nuestras redes sociales, a Jorge, a Luis, pues incluso a Constantino, Octavio, a nosotros, a la gente de Esfanto. Pregúntanos, estamos ahí para servirte y de verdad vamos a homologar ideas, vamos a platicar de todo esto que nos apasiona, porque yo creo que todas estas personas que están en este momento, en este live, es porque les gusta el tema, sabemos que nos apasiona, por eso estamos reunidos como una gran familia. Solamente 6 días. Muchas gracias, saludos a todos y pues nada, nos vemos pronto, nos vemos en 6 días. Bendiciones, paz profunda. Octavio. Muchas gracias. Pues pues ya escríbanse, pero de volada ahorita, porque quién sabe si el martes haya todavía cupo y no queremos estar sufriendo y tristes porque no pudiste entrar. Así que
De verdad, inscríbanse, de nuevo, es una misión, lo hacemos con el corazón, lo hacemos con amor, pues se tienen que hacer las cosas, entonces recíbelo, es una gran oportunidad para nosotros, de verdad, estar cerca de ustedes, así que nos vemos en Espanto este sábado que viene, 27, a partir de las 4 de la tarde, así que ya quedan muy pocos días, que Dios los bendiga, no nos despedimos, en la semana vamos a estar platicando con ustedes. Gracias, Luisa. Un esfuerzo importante. Estás tú haciendo rituales ahí en la playa y te pudiste conectar. Gracias a todos ustedes. Espero unir fuerzas y sé que va a ser un gran evento y que nos va a acercar muchísimo con la gente y poder compartir con todos ustedes. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Abrazos. Bendiciones.